Muy buenos días, te habla Limaris Calo. Aquí estoy desde mi casa, me encuentro aquí en Killeen, Texas. Para el que no me conoce, estamos asistiendo a la iglesia cristiana conforme al corazón de Dios. Esta iglesia se encuentra en la ciudad de Killeen, Texas, en el 2006 East Rancier Avenue, la suite 400. Killeen, Texas 76541 y el cual pastorea José Luis Pizarro. Si usted gusta dejar algún tipo de mensaje, comunicarse con él con alguna pregunta que usted quiera, alguna necesidad, usted puede comunicarse con él. El área code es el 860 y el número de teléfono es 942-0597. También si desea textearme alguna necesidad que usted tenga, alguna pregunta de lo que vamos a hablar aquí, usted puede hablar conmigo al 254-813-4462 y deja su mensaje de texto de su pregunta. Si necesita oración, pues para aquí estamos para ayudarle. Hoy venimos aquí a hablar acerca de una palabra que estuve leyendo en la mañana y que quisiera conversar con ustedes acerca de. Se encuentra en Primera de Corintios, versículo del 18 al 31, pero vamos a comenzar leyendo poco a poco. Vamos a comenzar leyendo poco a poco estos versículos y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. El título de esta porción de las Escrituras se llama Cristo, Poder y Sabiduría de Dios. Y esto lee como sigue. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Interesante, ¿verdad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira qué interesante, cuando hablamos de sabiduría, vamos a verificar qué es lo que dice el diccionario referente a la sabiduría, bien interesante. Dice, la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Otra de las definiciones de sabiduría es que la sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y de la reflexión de la vida. O sea que, bien interesante, dice que la sabiduría es una cualidad. Y cuando hablamos de sabiduría, es una cualidad y es algo que se le atribuye a personas que tienen mucho conocimiento, que tienen gran cantidad de conocimiento. Y una cosa bien interesante es que la pueden utilizar con prudencia y con sensatez. O sea, tú puedes tener mucho conocimiento y puedes tener un grado de inteligencia grande, pero si tú no utilizas ese conocimiento que tú tienes con prudencia y sensatez, a ti no se te puede catalogar como una persona sabia. Y algo bien interesante, como dice aquí, que la sabiduría no se adquiere desde que tú naces. No es lo mismo que el IQ, la inteligencia que tú puedas tener. La sabiduría dice que se adquiere durante el tiempo y viene a partir de la experiencia tuya, o sea, propia, y las ajenas, y de la observación y la reflexión de la vida. Pero aquí, como hablamos en esta escritura, hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría de este mundo, la terrenal, y está la sabiduría de Dios. Y son cosas bien diferentes. Porque dice aquí que la cruz, lo que nosotros predicamos, nosotros los que creemos en Jesús, Jesucristo, que fue el Salvador de este mundo,
para el que no cree, eso es una locura. El que no ha experimentado este caminar, el que no ha experimentado esta experiencia, este andar con Cristo, para él es locura. Porque la fe es algo, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves. Eso no tiene lógica. No tiene lógica porque la gente que de este mundo que adquiere conocimiento tiene que hacer experimentos y probar cosas. Hay cosas en esta fe donde tú no las puedes probar. Hay cosas que no vas a poder entender hasta que no lleguemos a la otra vida, a la eternidad para hablar con Cristo. Porque es que el Señor, la sabiduría del Señor va más allá. Con el simplemente hecho de decir que el Señor siempre existió desde el principio, eso la mente humana no lo puede entender. Porque para la mente humana simplemente existe un principio y un fin, cuando tú naces y tú mueres. Pero Dios no tiene ni principio ni tiene fin, no tiene lógica, ¿verdad? Dios estuvo desde el principio. Ya ahí es locura para el que no entiende este caminar, de que el Señor fue el creador de todo el universo. Y la gente pregunta, ¿pero quién lo creó a él? Él tuvo que haber tenido un principio, ¿no? Porque la sabiduría del Señor va más allá, más arriba del entendimiento humano. Va más allá del entendimiento humano. Y dice aquí que el mismo Señor va a destruir la sabiduría de los sabios. Y Él desecha el entendimiento. Lo que es importante y grande y sabio en este lugar, en este mundo, Dios lo desecha. Para Dios es poca cosa. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están estas personas? ¿Dónde están estos escribas? Todos estos sabios. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues mira que sí, porque hay cosas que el ser humano nunca va a poder entender. Dios hace unos milagros y unos prodigios que tú no lo puedes entender. Dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas del que no le queda ninguna. O sea, que Él multiplica un número multiplicado por cero. A todo el mundo le da cero, pero a Dios le da número. A Dios le da número. Porque Dios va más allá de la sabiduría y la comprensión humana. Pero para lo que se dice, para nosotros, los que creemos en Cristo y hemos experimentado esta vida, hermano, porque yo no puedo explicarte a menos que tú lo hayas vivido, a menos de que tú hayas experimentado a Jesucristo, la salvación de Jesucristo. Eso es algo que no tiene explicación. Es simplemente hay que estar aquí para usted poder entender esta salvación tan grande que está dispuesta para todo el mundo. Esto no es simplemente para los religiosos, esto no es simplemente para la gente que se porta bien, no, porque vamos a seguir leyendo acerca de esto. Esto no es simplemente para el que es buen ciudadano, no. Jesucristo vino a salvar y a rescatarnos a todos, a los que somos malos, a los que somos egoístas, a los que son ladrones, a las prostitutas, a los homosexuales, a los mentirosos, a los chismosos, porque a veces vemos nada más a las personas que son adúlteros, vemos nada más a los violadores, que son pecadores, pero un chismoso es tan pecador como un violador. Porque con un asesino, porque esta persona asesina reputaciones, es tan asesino como aquel que va y dispara y mata a una persona inocente. ¿Sabes? Para el Señor no hay pecado grande ni pequeño, todos son pecados, aunque sea una mentirita, como dicen por ahí, piadosa, tú estás al mismo nivel del pecador más grande, porque para Dios pecado es pecado. Pero la buena nueva de salvación es que este Cristo murió por cada uno de nosotros, por los que aparentemente no tienen esperanza, que nosotros catalogamos en un nivel más bajo, porque nosotros somos mejores ciudadanos, porque nosotros no cometemos los pecados de aquel, porque ese es el problema. Ponemos la ciudadanía en niveles y en grados, personas no gratas, personas desechos de la sociedad, que también se habla y se margina y todo. Todas esas personas que están hasta inclusive en la cárcel por el crimen más terrible, esta persona tiene esperanza. El Señor vino por él y el Señor murió por él, aunque nosotros no podemos entenderlo. Y él dice que el Señor le agradó salvar al hombre, al creyente, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero, porque los judíos no creen, los judíos todavía están esperando su Mesías. Y ellos no pueden negar el hecho de que Jesucristo existió, ellos no pueden negar ese hecho. Porque Jesucristo partió la historia en donde ninguna religión te puede decir a ti, ningún individuo te puede decir que Jesucristo no existió.
Él existió porque está marcada la historia. Antes de Cristo y después de Cristo, pues ese individuo existió. Esa persona existió, ese ser humano existió, no lo puedes negar, pero sí lo que niegan es que Él es el Hijo de Dios, niegan que Él murió por nosotros y resucitó. Pero dice que es un tropezadero para los judíos, ciertamente, y para los gentiles es locura, porque el que no ha vivido esto, el que no conoce este evangelio, esto es una locura. Nos dicen locos, nos dicen fanáticos, nos dicen que no sabemos lo que hablamos, más para los llamados, que somos nosotros, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es una sabiduría que trasciende el entendimiento humano. Porque lo insensato de Dios, que realmente Dios no es insensato, pero estamos dando un ejemplo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si alguien me pregunta, ven acá, pero tú estás diciendo de que Dios es débil. No, el Señor te está dándote una metáfora, dándote un ejemplo de tu cotidiano vivir, que lo más débil que tú puedes imaginar, si Dios tuviera alguna debilidad, es más fuerte que cualquiera de nosotros. Y si el Señor tuviera alguna cualidad de insensatez, imagínate, es más allá que la de los hombres. Porque lo que se puede decir de lo menos brillante del Señor es más brillante que este mundo entero. Si en realidad el Señor tuviera algún gramo de insensatez. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios, ¿verdad? A los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Mira, para Jesucristo, Jesucristo no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira el poder económico, la inteligencia, el IQ que pueda tener una persona para poderlo escuchar. Miran el background de esta persona, pero Jesucristo, el Evangelio, Dios, escoge lo que el ojo simplemente no puede ver, porque Jehová mira el corazón. Y el Señor, imagínate, escogió a lo vil, dice que escogió a lo vil, cogió a lo necio del mundo, en la sabiduría de este mundo, escogió a lo débil, según la fortaleza de este mundo, lo débil. Esa fue la gente que escogió Dios, para avergonzar a los que muchos se creen fuertes, se creen inteligentes. Mira, el Señor escogió ese tipo de personas, las que no se creen, porque el que pertenece a este evangelio, el que conoce a Jesucristo, Jesucristo no se impresiona por tu inteligencia. Jesucristo no se impresiona por tu fuerza. Jesucristo no le impresiona tu dinero, no le impresiona tu poder. No, eso para Jesucristo. Si hubiera sido así, Él no hubiera nacido en pobreza, Él no hubiera nacido en un establo, en un pesebre. Él hubiera nacido en un palacio. ¿Usted no cree si eso fuera lo que realmente a Jesucristo le interesa? No, a Jesucristo no le interesa venir, darte pompas como muchos predican, que tienes que ser rico para que se muestre cuánto el Señor te ama. No. Ese no es, el Señor vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. El Evangelio es para todos. Para todo el que cree. El Evangelio es para aquel que sabe y reconoce que no se merece la salvación, que yo soy un pecador, que yo no me merezco la salvación porque es por gracia, porque si fuera por la inteligencia que yo tengo, si fuera por el poder y la riqueza que yo tengo, entonces ¿para qué murió Jesucristo si yo me puedo salvar yo mismo? ¿Para qué murió Jesucristo? ¿Para qué está esta cruz que Él dio su vida por ti y por mí? Si yo lo puedo lograr por mí mismo. No. Porque Jesucristo escogió a aquel que se considera vil, aquel que dice yo no soy inteligente, porque el evangelio de esta cruz va más allá de la inteligencia humana, porque el trabajo de salvar las almas, el trabajo de la convicción de pecado de las almas, de traer las almas a Cristo, de este evangelio, no tiene que ver con la habilidad que tú tengas para predicar, con la habilidad que tú tengas para transmitir este evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, simplemente. Tenga yo o no talento,
este evangelio llega a toda criatura que cree, que el Espíritu Santo lo mueve, el Espíritu Santo lo toca. Seguimos leyendo. Dice en el 28, en el versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, ¿verdad? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Entiendes lo que te digo? Porque a Dios nadie puede venirle con un resumen y un background de todo lo que yo he alcanzado y todos los estudios en teología que yo he tenido, que no son malos. Mientras más usted pueda aprender y educarse y conocer las palabras del Señor, alabado sea el Señor. Pero nada de eso va a impresionar a Dios y nada de eso te va a dar puntos a ti allá en el cielo. Nada de eso. Nada de eso va a ser un requisito para que el Señor te escoja. El requisito para que Dios te escoja es tú creerle a Él y obedecerle a Él. Y saber tú. El Señor no escoge gente capacitada, no. El Señor te capacita. Tú tienes que saber que no, tienes que entender que tú no eres nadie, que todo esto es por gracia. Que todo esto es por gracia. Mas por esta, seguimos aquí, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Ven qué importante? La sabiduría de este mundo no es importante. La sabiduría para el Señor no es importante. Porque todo lo que nosotros podamos transmitir de esta palabra no es gloria mía, no es alcance mío, no es sabiduría mía, proviene del Señor. Nos gloriamos en Cristo, nos gloriamos en la salvación y le damos gracias y nos gloriamos porque Él nos miró a nosotros primero. Muchas veces, muchas religiones, la persona tiene que hacer sacrificios y hacer ciertas cosas para poder ir allá a buscar a ese Dios, a alcanzar a ese Dios. ¿Sabes qué? El Dios al que yo te predico, Cristo, el Cristo que yo te predico, tú no tienes que irlo a buscar. Él viene a buscarte a ti. Él viene a decirte a ti que tú eres importante. Él viene a decirte así que tú vales. Porque Él, antes de que tú lo amaras, Él te amó primero. Y yo vengo a predicarte este evangelio, a decirte a ti que hay esperanza. A decirte a ti que Cristo viene pronto. A decirte a ti que tenemos que dejar nuestro mal camino. Cristo viene pronto. Mucha gente piensa que falta todavía, que faltan cosas para cumplirse, que faltan situaciones, pero ¿sabes qué? Hoy mismo tú no sabes si hoy durante la noche tú duermas toda tu noche y te levantes en la mañana. No sabemos si Cristo viene para mí hoy y si hoy es mi último día y si hoy es tu último día. Y si hoy es el último día que te toca a ti aceptar al Señor, porque mañana puede ser muy tarde. Mañana, tú no sabes si mañana tú abres los ojos y te levantes. Tú no sabes qué puede ocurrir. Si en tu carro puede ocurrirte algo. El momento es ahora. El momento es ahora de reconocer a Jesús. El momento es ahora de no poner excusa. El momento es ahora de nosotros creerle a Él. Porque dice esta palabra que este evangelio, para el que no cree es locura, pero para nosotros es poder. Si tú no crees esto y piensas que es locura, inténtalo. Habla con Jesucristo, llámalo. Ora, habla con Él directamente y dile, Señor, si es verdad, dame, oh Jehová. Dame hoy, Señor, una señal. Dime, Señor, qué yo tengo que hacer. Y si tú estás ahora mismo en Killeen, Texas, yo te invito a mi iglesia. Yo te invito para que te reúnas con nosotros. Para que no es una iglesia cristiana, no es una iglesia bautista, no es una iglesia católica, no es una iglesia de ninguna denominación. Nosotros somos conforme al corazón de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros le damos la gloria a Él y la sabiduría le pertenece a Él. Nosotros estamos aquí para predicar el evangelio, para decirle a las almas que Cristo las ama. No importa tu condición, no importa tu pecado, no importa tu necesidad, no importa tu enfermedad, no importa por lo que tú estés pasando. Cristo te llama y te está esperando. Cristo te llama y te está esperando. Cristo murió por ti y murió por mí.
el que me conoce sabe que yo no soy perfecta. Definitivamente yo estoy bien lejos de lo que es la perfección. Yo he cometido miles de errores, pero por la gracia de Jesucristo estoy de pie. Por la gracia de Jesucristo. Y fue tan bueno Jesucristo que yo tuve el privilegio de nacer y criarme en una iglesia cristiana toda mi vida. Y mis padres me enseñaron el evangelio y me enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y yo confío en Jehová, en Jesucristo. Y sé que Él es mi Salvador. ¿Que he tenido altas y bajas? Claro que sí. ¿Que he cometido errores? Miles. El que me conoce sabe que yo he cometido miles de errores. Sabe que yo he fallado miles de veces. Pero dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo y con todas esas Jehová lo recogerá. Y dice que un corazón contrito y humillado Jehová no lo desprecia jamás. Contrito y humillado no te está hablando de gente que se porta bien, de religiosos que se portan bien. No, no, no. Cualquier corazón contrito y humillado. Dice que Jehová no lo desprecia jamás. Dice que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Dice David, este pobre clamó y lo escuchó Jehová. Y él dice la palabra también que el Señor no hace excepción de personas. El Señor no tiene hijos favoritos. El Señor no tiene primos, ni sobrinos, ni ahijados, ni nietos. No, no, no. Todos somos hijos de Dios. Jehová es el Dios de todos, dice la palabra del Señor. De todos. No de los que se portan bien, no de los religiosos, no de los que van a la iglesia. Jehová es el Dios de todos. Y ese es el Cristo que yo te predico. Ese es el Cristo que yo te estoy invitando a que tú conozcas. A mí, te digo, yo no soy quien para juzgar, yo no soy quien para decir quién se salva y quién se pierde, no, eso no me toca a mí. Porque si yo me pongo a juzgarte, yo me pongo, dice la palabra del Señor, que entonces nos ponemos en posición de juez. Cuando tú juzgas a otro, si se salva él, se salva el diablo. ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Quién eres tú para decir quién se salva y quién se pierde? Eso es prerrogativa de Dios. Dios sabe quién se salva, Dios sabe quién se pierde. Dios es el que tiene la potestad de condenar a las personas al infierno, porque es libre elección. Tú eliges el perderte, pero el Señor es el que tiene la potestad de mandarte al infierno. Ni siquiera es Satanás. Satanás te tienta, pero Satanás no tiene poder sobre tu alma. Pero tú decides, al final de cuentas, tú decides a qué Dios servir, a qué camino tú ir, porque solamente hay 2 caminos, hermano. Hay un camino ancho y espacioso que te lleva a la perdición. El otro es estrecho, pedregoso y difícil. Y ese es el camino que te va a llevar a la salvación. No hay un camino medio. No hay un camino, no hay un camino medio, no hay un tercer camino. O no hay medio camino que te lleve a un limbo, eso no está en la Biblia. Que te lleve a un purgatorio, a un sitio. No critico ninguna religión, pero no está en la Biblia. Simplemente la Biblia habla de 2 caminos. Y dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Es Jesucristo, hombre. Él es el único camino, es la única verdad y la única vida. No hay 3 caminos, no hay diferentes Cristos, no hay diferentes dioses. No. Jesucristo es el único camino. Y tú tienes el derecho de escoger qué camino tú vas a seguir. Tú tienes el derecho de elegir. Pero al final de cuentas, depende del camino que tú escoges, tienes 2 rumbos. Yo te predico el camino angosto, el de Cristo. Luego, más adelante te seguiré hablando de diferentes temas, conversando tú y yo acá. Pero hasta aquí, pues, está buena esta conversación que tuvimos tú y yo hablando de estas cosas. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta y tú quieres hablar conmigo, o tú quieres comunicarte con el pastor, te repito, estamos localizados en la 2006 East de Rancier Avenue, Suite 400 en Killeen, Texas. Allí te esperamos. Si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes alguna pregunta, algo que tengas duda y me diga, mira, Limari, por favor, explícame, yo no entiendo esto. Estamos aquí para aclarar tus dudas. Estamos aquí para hablarte a ti y orientarte y aconsejarte y orar por ti, por cualquier necesidad. Y si tú quieres venir a Cristo, mira, no lo pienses más. Estamos allí a tu disposición.
Porque nosotros no somos dueños de las almas. Esto le pertenece. Las almas son de Cristo y Él pagó un precio bien grande por Él. Y yo tengo una responsabilidad y es ir y predicarte a ti el evangelio de salvación. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es decirte ni doctrinarte ni decir, no. Yo te predico la verdad tal y como es. Yo te predico el evangelio tal y como es, que son buenas nuevas de salvación y todo el mundo tiene el derecho de la salvación. Todo el mundo. Jesucristo vino por todos. Y cuando decimos todos, son todos. Pero vuelvo y te repito, me tengo ya que despedir. Estamos los martes de 7 de la noche, tenemos estudios bíblicos. Yo doy estudios bíblicos junto con el pastor y otros miembros de la iglesia, Javier Oyola, que más en adelante mi cuñado Javier Oyola estará conmigo. Vamos a poner un pequeño programa que todavía estamos orándole al Señor. ¿Qué nombre le vamos a poner? Pero estamos los martes de 7 de la noche en adelante, oración y ayuno. Y estamos los jueves de 7 en adelante, es un culto de sociedades, de jóvenes. Somos un grupo pequeño, estamos comenzando. Los domingos es a las 3 de la tarde. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, si tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador y tú quieres decir de ahora en adelante, yo le creo a Cristo. Yo quiero probar eso. Esa locura que nosotros predicamos, yo quiero probar eso, porque si tú no lo conoces, para ti es locura, pero yo te garantizo que este es poder del cielo. Estamos allí. Te repito, mi pastor se llama José Luis Pizarro. Su teléfono es el 860-942-0597. Ese es su teléfono. El mío es el 254-813-4462. Mi nombre es Limaris Calo. Estamos aquí en Killeen, Texas. Yo estoy de la comodidad de mi hogar, hablando contigo un ratito. Pero me despido y le pido al Señor, a Jesucristo, al Dios Todopoderoso, que te bendiga. Y te digo que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.